Buenas noches con todos. Les agradezco por su presencia en este webinar. Estamos ahora con la presencia de Javier Jara, que es un especialista en software y en soluciones en la web. Estamos con Juan Carlos Izquierdo, que es una especialista en el área de seguridad, y Ricardo Rivadeneira, que es un empresario y consultor. Los dejo con cada uno de ellos para que se presenten a sí mismos y vamos a comenzar este webinar de cómo levantar tu negocio en la nube. Hola William, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Javier Jara, tengo una pequeña empresa que se llama Ocitel. Nosotros nos dedicamos a desarrollar software y ahora dedicados sobre todo al tema de software en la nube. Así que vamos a tratar de compartir algunas ideas con todos ustedes. Juan Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Izquierdo. Como lo mencionaba William, soy el COO de Royal Security Latam, empresa especializada en ciberseguridad. Tengo un perfil más orientado justamente a esto, a cómo proteger infraestructuras, cómo proteger entornos cibernéticos, así que me parece muy buena esta iniciativa y con muchísimo gusto a compartirla. Ricardo, el micrófono no está activado, parece. Gracias, William, gracias, es muy cierto. Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Rivadeneira. Gracias por invitarme, William, a participar de este webinar. Mi experiencia ha sido en administrar y manejar negocios en distintas actividades, desde negocios al retail, negocios de consumo masivo, desarrollos inmobiliarios, agroindustriales, en distintas áreas, negocios financieros, y lógicamente a lo largo de los años siempre ha sido una inquietud el tema de la tecnología y el apoyo de esta. Hoy día en estos entornos creo que vamos a compartir con personas tan capacitadas y con mucha experiencia en todo lo que es el área de tecnología, cómo las condiciones de estas nuevas normalidades nos van a llevar a desarrollar mucho ingenio y a ser más agresivos, como utilizando la herramienta de los sistemas y tecnología y la parte informática. Así que ojalá pueda plantearle algunas inquietudes a todos los que están aquí y representar mis preguntas, un poco las inquietudes que puedan tener las personas. Bueno, gracias Ricardo, gracias a todos por la presencia. Les quiero contar un poquito la historia de este webinar porque hay una historia atrás de esto. O sea, nosotros con Cloud, yo soy el CEO de Cloud, comenzamos a dar el servicio en la nube, utilizando un servidor con altísima capacidad. Y antes en el tiempo que hemos estado desarrollando negocios y hemos estado con clientes, hemos visto la necesidad de que se extienda un poquito más el conocimiento sobre lo que es la nube y sobre cómo puede ayudarnos, ¿no? Y la historia que hay detrás de esto es que me encontré con un amigo ferretero. El tipo decía, estamos en plena crisis que todos hemos estado viviendo. El tipo dice, me clausuraron mi ferretería, estoy en un problema serio. ¿Pero por qué la abriste? No, yo tenía que abrir, no había otra cosa. O sea, yo no podía quedarme en la casa. Oye, ¿qué pasó? Te clausuraron. Te clausuraron porque abriste en un momento que no podías hacerlo. Entonces yo un poco traté de explicarle lo que era la nube, ¿no? O sea, cómo podría él utilizar la nube para abrir su negocio sin estar abierto al público. ¿Cómo es esto de abrir un negocio sin estar abierto al público, ¿no? Un poco difícil de comprender. Entonces le comencé a explicar lo que es la nube. El señor miró hacia arriba y dijo, no entiendo nada. Esto es más difícil de comprender que el Espíritu Santo y que la Trinidad Beatísima. Entonces, ¿qué? No entiendo, sencillamente no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y en mi insistencia de que entendiera, de que supiera cómo podía ayudarle el tema de la nube, la verdad es que no pude hacerme explicar. Y no me pude hacer explicar y terminé hablando de la Trinidad, no quedaba otra cosa, porque era más fácil explicarle la Trinidad que explicarle lo que era la nube. Existen dos tipos de
de posturas que se pueden tener ante el tema de la tecnología. Una es, no conozco nada, entonces no hago nada y no la uso, ¿ya? Y otra es, sí la conozco, pero yo ya tengo un paradigma hecho, yo ya tengo un modelo de negocio hecho, yo ya tengo un paradigma ya establecido. El paradigma del escritorio grande, 2 sillas al frente, ¿no? Y no quiero cambiar. La verdad es que con esta crisis a muchos nos ha llevado a mirar al cielo, ¿no? A mirar a la nube. Y el tema de la nube y el nombre en sí de la nube tiene una connotación importante, porque cuando algo está muy alto es porque está disponible. Cuando nosotros vemos algo que está muy alto es que todo lo podemos ver, ¿no? Y es un poco la idea de la nube, es de que esté accesible. O sea, la palabra clave es la accesibilidad. Y ese es el problema que tenía esta otra persona o este otro amigo que tenía una gran tienda de almacenes o muchas tiendas de almacenes. Oye, que si yo tengo mis computadoras aquí, ¿qué puedo hacer? No, es que tu software no está hecho para funcionar en la nube. Entonces, por más computadoras que tú tengas, simplemente no están conectadas. Entonces no las puedes ver desde la nube. Entonces tus trabajadores no pueden trabajar desde la casa. Entonces, ante esta dificultad mía y mi trauma de no poder explicar a mis amigos qué es la nube, es que he convocado a estos expertos para que traten de explicárnoslo, ¿no? Entonces, quisiera comenzar con Javier. Pues, Javier, por favor, ahí, ayúdame un poco y dime qué exactamente es esto de computación en la nube, qué es esto de la nube. Voy a compartir la pantalla para ponerte lo que son unas láminas que... Ok, buenas tardes a todos. Bueno, el tema de la nube está de moda ahora, sobre todo porque por el coronavirus y todo esto, y la única forma de comunicarnos últimamente ha sido a través de la nube. Todos usamos la nube todos los días, muchos no lo saben, somos ya esclavos de la nube. Tenemos nuestras fotos, tenemos nuestra información personal, tenemos nuestros archivos, tenemos nuestro correo electrónico, tenemos muchísimas cosas en la nube. Lo que no sabemos, o por lo menos no sabemos a veces diferenciar, es qué es lo que es para nosotros la nube. Entonces un poco vamos a explicarles esto comenzando desde la historia. Para muchos de los que están aquí, que son empresarios, pues el cuento de los sistemas que tienen en sus empresas son parte del paradigma, ¿no? Entonces, en los años, antes de los años 80, antes de que hubiera las computadoras personales, las computadoras que habían eran unos grandes monstruos de máquinas que estaban instaladas en unos edificios y que consumían muchísimo espacio y energía y hacían pocas cosas, pero eran muchos en ese tiempo. Antes de lo que nosotros llamemos la nube, todas las cosas estaban en nuestra oficina o en nuestra casa. Después de los 80 ya comenzamos a usar computadores personales, en los 90 comenzamos a utilizar smartphones. Tenemos algunos años ya familiarizándonos con el uso de computación personal y capaz que tenemos en nuestra mano un procesador que es mucho más, infinitamente más rápido, infinitamente más poderoso que el procesador que llevó a los primeros astronautas a la Luna. Pero en nuestras empresas esto implica una serie de recursos, implica una serie de elementos que los vemos todos los días. Antes, por favor, todavía no la lámina anterior, Juan Pablo. ¿Qué son esos recursos que vemos todos los días? Pues vemos el correo electrónico, donde está el servidor de correo, que puede estar en nuestra oficina o lo tenemos alquilado a algún proveedor. Tenemos el servidor de la base de datos, donde tenemos todos los datos de la compañía, donde tenemos el ERP, donde tenemos la contabilidad, donde tenemos el inventario, las finanzas, la logística. Tenemos servidores de archivo, donde almacenamos todos los documentos que escribimos todos los días, las cartas que le enviamos a los clientes, las que ellos nos envían, las listas de los proveedores. Todo esto corriendo a través de una red que tiene un administrador ahí en alguna parte y todo el mundo está conectado a esa red a través del computador, a través del Wi-Fi de la oficina o a través de cables, qué sé yo,
y protegidos del mundo exterior a través de un dispositivo que conocemos como firewall, que más adelante vamos a conocer. Esta fue la etapa previa a la nube, pero ojo que ya aquí ya hay una especie de orden donde las cosas están de alguna forma centralizadas en nuestra empresa. Más adelante viene el siguiente paso, el siguiente, Juan Pablo. Cuando esto comienza a crecer en empresas muy grandes, los servidores comienzan a ser cada vez más y más, y en vez de estar desperdigados, las empresas comienzan a formar centros de datos y comienzan a centralizar sus servidores en unos centros de datos donde tienen muchas máquinas y comienzan a crearse lo que se llaman las granjas de servidores, es decir, un conjunto de máquinas que están ofreciéndole servicio a todo el mundo de todo tipo, desde base de datos, aplicaciones, lo mismo que teníamos antes, un poco desperdigado, ahora lo tenemos centralizado de alguna forma en alguna parte dentro de la empresa, dándole servicio a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a todos los usuarios de la empresa, y seguimos protegidos dentro de nuestra infraestructura con un firewall. Más adelante, Juan Pablo. Bueno, aparte de esto, comienzan a crecer el número de servidores y los servidores se vuelven cada vez más costosos. Se vuelven más costosos, se vuelven mayor cantidad de equipos, pero también la tecnología avanza y los servidores se vuelven cada vez más poderosos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Politécnica, hace muchos años atrás, el computador que teníamos era un IBM 4341. Esa máquina tenía espectaculares 512 megas en disco duro. Y teníamos memoria RAM de 2 megas y era un mainframe. Era impresionante, con esa cosa podíamos manejar nosotros como a 1000 usuarios que teníamos en la Politécnica, compartiendo recursos. Venían los estudiantes, hacían sus programas, teníamos ahí las notas de la Politécnica, la contabilidad de la Politécnica, todo lo teníamos ahí en una máquina que ocupaba un espacio muy, muy grande, y eso ha ido reduciéndose sustancialmente. Hoy en día, en los pequeños smartphones que ustedes tienen procesadores a veces de 8, 16 núcleos, que tienen unas capacidades impresionantes. Y en esto, la tecnología y la industria ha dicho, bueno, vamos a utilizar esa capacidad de forma más inteligente y vamos a hacer que, en vez de tener muchísimos servidores físicos, vamos a tener menos servidores físicos, pero vamos a compartir esas capacidades en diferentes servicios. Entonces, ese mismo servidor, que ya no era parte de la granja de servidores, sino que era un servidor muy grande, ahora comparte otros servidores internos, digamos, lo que comparte las capacidades para la base de datos, para las aplicaciones, para el correo, para todo, en un concepto de virtualización que más tarde podríamos ver con más detalle. Más adelante, Juan Pablo. En definitiva, antes teníamos un pocotón de servidores y era un rollo. Cada vez que uno entraba con un servidor nuevo, lo ponía en una esquina, iba añadiéndole cables. Y hoy día la nube es algo que ya no lo vemos. Es decir, no hay ya en la infraestructura, está completamente abierto y es muy fácil de arrancar en cualquier momento. Luego vamos a ver qué se necesita para arrancar esto. Pero ojo, ¿qué es la nube para todas las personas normales? Para todos los ciudadanos que estamos de a pie en la calle. Pues nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Flickr, y aplicaciones incluso de negocios que son muy importantes para muchos, como el Salesforce, como el CRM, la aplicación que tengo por ahí que me permite vender o conectar un pedido dentro de mi empresa desde el teléfono. Todas esas aplicaciones están de alguna forma corriendo ya sobre la nube, pero muchas empresas aún no saben cómo llegar allá, aún no saben cómo seguir operando en época de pandemia. Javier, te interrumpo un ratito. Sí, cómo no. Porque aquí surge una duda, y una duda que tiene todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dice, oye, ¿y cuáles son los peligros que puedo yo tener? De repente, si yo me pongo en la nube, voy a estar expuesto y puedo tener un ciberataque. Entonces, yo no sé si Juan Carlos aquí nos puede responder si es seguro poner un negocio en la nube, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha, verdad? ¿Sí se escucha? Sí, señor. Ya, perfecto. Sí, a ver, respondiendo a la pregunta, definitivamente no hay nada 100% seguro. Eso es lo que justamente decimos en ciberseguridad.
y lo que se da en la vida real. El 100% de seguridad es utópico. Hay un tema muy interesante que voy a traer a colación en cuanto a eso, antes de responder a la pregunta, y fue el caso, casualmente, de la aplicación que estamos utilizando en este momento, de Zoom. Cuando sucedió esto de la pandemia, todas las empresas se volcaron a tener que interactuar vía remota porque la gente estaba confinada en su casa, no tenía ninguna, no sé, quizás medida de contingencia para poder asegurar la continuidad del negocio. No había absolutamente nada, todos nos cogían desprevenidos. Y repuntó muchísimo el uso de Zoom. De hecho, Zoom se utilizaba para interactuar de manera remota, pero no se ha utilizado tanto como después de la pandemia. Cuando sucedió, empezó a subir impresionantemente grande, hasta el punto que las acciones en la bolsa se cotizaban impresionantemente altas. Y como fue muy utilizado, entonces fue muy atacado, porque se puso en la palestra, hasta el punto que encontraron una cantidad de vulnerabilidades impresionantes, y de hecho se dio que en la vida práctica, en los colegios, por ejemplo, mientras los chicos estaban conversando con su profesor, se metía alguien porque la gente publicaba el ID que antes se mencionaba, se ponía en la parte de arriba de la página en Zoom, y la gente se metía y empezaba a decir improperios en medio. ¿Qué quiere decir, o qué quiero decir con esto? Zoom no estuvo preparado para esta eventualidad y creo que nadie lo estuvo. Sin embargo, es muy bueno empezar a ver desde ahora qué es lo que va a suceder más adelante. Lo que siempre he dicho es que la pandemia nos pegó un patazo y nos mandó al 2030, porque todos, absolutamente todos, se tuvieron que tecnologizar. El que no se tecnologizaba, el que no subía a la nube, no mantenía la continuidad del negocio, no mantenía la continuidad del servicio y moría, no captaba recursos. Dado el caso, por ejemplo, de la parte académica, los colegios, cómo evolucionaron, las universidades, empresas de espectáculos, entre otras cosas. Entonces, si me preguntan si es seguro o no, es tan seguro como la responsabilidad que yo le designe para poder invertir en la operación. Si yo tengo un local comercial y no le pongo 3 guardias o 2 guardias, si estoy en un lugar muy peligroso, definitivamente me van a robar. Exactamente lo mismo, la misma dinámica sucede en el ciberespacio. Si yo tengo una página que, no sé, vende artículos deportivos en la nube y yo no pongo las medidas de seguridad correspondientes y la llegan a atacar, los usuarios o mis clientes, imposible que vayan a conectarse a la página y comprarme esa página, porque van a saber que sus datos están totalmente sin proteger, sin protección. Entonces, no hay 100% seguridad. Justamente por eso creo que un poco la intención de conversar acá es que la nube representa un parámetro de seguridad mucho más alto que el tener en mi casa o en mi oficina un servidor, tal como lo comentaba Javier. Y de cierta forma la ciberseguridad o la seguridad cibernética ya vuelve, o se convierte en algo holístico o algo por capas. Yo tengo que estar constantemente preocupado porque si usualmente invierto en seguridad física para mi negocio, llámese a esto cámaras, llámese a esto guardias de seguridad, seguros, yo también tengo que invertir en seguridad cibernética, que hoy por hoy es muy bueno y que probablemente en el transcurso de este año y en lo que viene va a ser mucho más rentable que el mismo punto físico. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Carlos, perdón. Ricardo, y ante esta nueva realidad, ¿cómo tú ves que las empresas han reaccionado en cuanto a su tecnología? Nos ha mencionado ahorita Juan Carlos sobre el tema. ¿Y tú cómo la ves? ¿Cómo ves el tema, Ricardo? A ver, yo tengo algunos comentarios que creo que los compartimos con muchas personas cuando estamos queriendo hacer negocios o desarrollamos negocios. El uno es tomando la referencia que decía Javier respecto a esos cables, a la época antigua. Ahora ya esos conceptos las empresas van deshaciéndose de los equipos, pero también tú comentabas que habían amigos que decían, tengo los equipos y no sé qué hacer con ellos. Yo creo que ahí viene un poco el proceso de simplificación con las tecnologías que ustedes describen, y yo quisiera que también en este aspecto nos lo amplíe Javier como Juan Carlos por el lado de la seguridad de una manera mucho más específica. Nosotros como empresarios o como personas que queremos hacer negocios, vemos es el instrumento de la tecnología, pero tratemos de entender que ya no necesito los equipos, que los equipos están en la nube, como ustedes lo decían, y entonces estoy entendiendo que esos servidores son servidores muy grandes y pueden darme a mí espacios
me pueden dar memorias, me pueden dar capacidades y yo tener el uso de ello. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la pandemia nos ha hecho reaccionar a cosas que han estado, pero que necesitamos instrumentarlas mejor. Y igual lo decía Javier con respecto a los temas de software y procesos de usos, que ya no necesito yo desarrollar esos software, ya los podemos encontrar y utilizarlos a través de la nube para que estos sean en beneficio. Voy a decirlo un poco en los restaurantes, con la pandemia que tú decías. Yo por temas de desarrollos de negocios y otras cosas más, comparto entre Ecuador y un país, y en Canadá específicamente. Y fíjate que ahora en Canadá puedes ir a los restaurantes, pero tú en esta nueva normalidad no tocas las cartas de comida, no te dan ninguna carta de comida, tú te sientas a distancias, indudablemente se evita el contacto y con tu celular en la mesa tú tienes un código y tú apuntas a tu celular a ese código y te sale en tu pantalla del teléfono, te sale el menú. Y tú escoges en ese momento y te manda la orden a la cocina. Entonces, ese tipo de cosas te está diciendo, estás manejándote en una sociedad que va cambiando más aceleradamente a que se evite el contacto con las personas. Otro tema que a mí me llama la atención también es el tema de los costos. Las empresas van a necesitar esa tecnología y ejemplo lo voy a dar en dos temas muy importantes. El uno es, en el Ecuador lo conversamos mucho, el teletrabajo, y en el mundo el teletrabajo. Eso va a significar que las empresas van a requerir muchos menos espacios físicos para sus labores, ¿sí me explico? Y eso significa que no necesito en la contabilidad llevar depreciación por activos fijos porque ya no voy a necesitar tantas oficinas. Había la banca, que es en el Ecuador y en el mundo, muchas veces va en los temas de tecnología, de información, va bastante adelantado a otras industrias o a la par de otras industrias. Pues en el Ecuador ya antes de la pandemia hay bancos que uno puede depositar a través del teléfono, no necesita ir a un banco y registrar su depósito de un cheque, sino que a través del tema del teléfono. Entonces, eso ahora lo estamos viendo mucho más, pero toda esa tecnología que nosotros la visualizamos como algo interesante, atrás de ella lo explicaba Javier y quisiera que lo comente un poco más, cómo nos puede servir para hacer las cosas mucho más ágiles, mucho más eficientes, con mejores controles. Y cuando hablamos de controles, ejemplo, en los vendedores no necesito tener los equipos de computación, como lo decía, no necesito ese sistema, pero ¿cómo voy a controlar desde mi casa o desde la oficina y con menos gente, cómo voy a controlar cómo están vendiendo, si se está facturando en línea, si eso se está sacando del inventario inmediatamente, o en las industrias, los procesos de producción a través de todos estos sistemas de GPS me van llevando en línea cuánto es lo que se está produciendo, pero en línea, en ese momento. Todas estas tecnologías al final se tienen que servir no solamente estamos hablando de software, sino de todas unas capacidades que entiendo que eso es lo que nos ofrece la gente. Entonces hay que inmediatamente ubicar quiénes me pueden servir dándome capacidades, memoria, velocidades y, lógicamente, acompañado de software. Ricardo, que ese es el problema, ¿no? El problema es la disponibilidad de los servicios. Y ese es el problema que tienen que resolver hoy día las empresas. ¿Cómo pueden tener disponibles sus servicios, sus datos? Y la única forma de hacerlo es por medio de la nube. Entonces, por eso, de ahí viene la pregunta y la razón de ser de este webinar, ¿no? Y le pregunto a Javier, ¿por dónde empezamos, Javier? ¿Por dónde empezamos si queremos hacer este cambio de subir nuestro negocio en la nube? Bueno, asumo que entre nuestros videntes hay algunos, entre nuestros visitantes hay algunos que son empresarios, y todas las empresas, muchas de ellas se encontraron con el paradigma de qué hago ahora en esta pandemia, cómo opero. Gracias a Dios, la gran mayoría de mis clientes comenzaron a operar
siguieron operando, llevaron sus computadoras a las casas, sin hacer muchas cosas, y las cosas siguieron funcionando, pero no todas las empresas tuvieron esa suerte. Muchas empresas se quedaron en el camino porque no tenían la tecnología adecuada. Por lo tanto, hay que partir de qué es lo que tengo en este momento, hacer una selección de lo que tengo, cuáles son mis prioridades para un evento nuevamente de este tipo, cómo me puedo preparar. Pues obviamente el tema tiene que ver con la infraestructura que tengo montada. Si la infraestructura que tengo es una infraestructura que no permite acceso remoto, pues voy a tener un problema. Si la infraestructura que tengo es una infraestructura que ya está un poco antigua, obsoleta para la tecnología ahora, tengo que hacer modernización. Si el software que tengo es un software que me ancla a que mi servidor esté en mi oficina y no pueda estar en la nube, entonces tengo que comenzar a buscar una solución que me lleve hacia allá. El tema de la nube ha generado nuevos negocios sustancialmente importantes. Hay negocios de infraestructura como un servicio, es decir, aquellas empresas que me proveen la capacidad sin que yo tenga que hacer inversión de darme la red, de darme el almacenamiento, de darme los servidores, de darme la virtualización, toda esa parte tecnológica complicada, me pueden dar empresas como cloud que me proveen infraestructura como un servicio. Es decir, yo me olvido del servidor, me olvido del acceso al internet, me olvido del respaldo de batería, del ingeniero de sistemas para que le dé mantenimiento, me olvido del espacio, de la energía, del aire acondicionado. Eso se lo tercerizo y se lo contrato a una empresa como Cloud para que Cloud, ellos sean los que se encarguen de esa parte, y yo me encargo de la parte del servidor, perdón, de los servicios. ¿Qué tienen que ver con los servicios? Pues de la aplicación. Si mi aplicación es propia, lo que hago yo es montar sobre los servidores de Cloud la aplicación para que mis usuarios, tanto clientes como proveedores, como empleados administrativos de la empresa, lo puedan utilizar. Y si no tengo las aplicaciones, puedo adquirirlas en modalidad de servicio. Es decir, ya no tengo que ir tampoco a comprar el software para ponerlo en mi servidor. Como ya no está en mi servidor, lo que voy a hacer en lugar de adquirirlo es pagar el uso de esa aplicación. Por lo tanto, los costos disminuyen sustancialmente. En lugar de pagar por un ERP 20, 30, 40 mil dólares, ahora puedo pagar por usuario 20, 30 dólares. Javier, disculpa, solo para explicar un poquito mejor el tema, lo que tú estás tratando de decir ahorita es de que nosotros, en vez de comprar un servidor físico, como lo podemos tener, nos podemos, a través de internet, entiendo que nos podemos recibir todos estos servicios, ¿no? Así es. De hecho, lo que hago es dejar en la nube. Vean, el tema nube no es otra cosa que el internet. Olvídense el resto. Nube es internet. Hay tres tipos de nubes diferentes. La nube pública, que es el internet que utilizamos normalmente. Hay la nube privada, que no es otra cosa que la red que tenemos dentro de nuestra oficina, y la nube híbrida, que no es otra cosa que la mezcla de lo uno y lo otro, porque hay algunas cosas que no voy a querer sacarlas al público, dejarlas expuestas, sacarlas de mi empresa porque las necesito adentro, porque son el módulo de producción de mi planta de lácteos. Ese módulo lo necesito que esté dentro de la planta y eso no lo voy a sacar a ningún lado. Pero la contabilidad, las finanzas, la cuenta por cobrar, las ventas, todo eso la puedo poner en la nube y le pago a una empresa para que tenga, para poner en el servidor de esa empresa esa aplicación, y además le pago a otra empresa porque me alquile su software para poder utilizarlo y darle servicio a mis clientes. Ese es el paradigma actual. Sigo teniendo los mismos servicios a costos menores, pero voy a utilizar las capacidades concurrentes de todo el mundo para mejorar sustancialmente los precios. Aquí hay un cuadrito que yo les puse, déjame explicar solo un 30 segundos más este cuadrito. Este cuadrito me dice, en la parte amarilla es lo que una empresa normalmente hace hoy en día. La parte de la izquierda, que dice software empaquetado, es el software que tengo. Y ese software... y es lo que hago. Todas las empresas lo hacen si no están en la nube. Manejan aplicaciones, manejan sus datos, manejan ambiente de corrida, de producción que le llaman, manejan la seguridad, manejan la virtualización, los servidores, el almacenamiento y la red. Todo eso es problema de la empresa en este momento. Tengo que pagar empresas, software, hardware y todo. En la medida que me voy
acercando hacia un modelo 100% en la nube, dejo de hacer parte de esas cosas. Si contrato infraestructura, ya solo me preocupo de las aplicaciones. Si contrato plataforma de desarrollo, ya no más me preocupo de las aplicaciones y del arte de las aplicaciones. Y si contrato todo en la empresa, ya no tengo nada, solamente me vuelvo usuario. Es decir, convierto casi que, y voy a poner un extremo, me voy a irme al extremo. Si una empresa llega al 100% nube, es casi como que la empresa tuviera todo en un servicio al que le paga algo y ese servicio está disponible 24/7 y un pocotón de gente trabajando para ellos y para mucha otra gente en calidad de proveer servicios muy, muy importantes para la comunidad. Como por ejemplo, hay empresas como Microsoft que tienen Azure, Amazon que tiene algunas aplicaciones que están disponibles, que proveen soluciones completas. De hecho, Google está ofreciendo soluciones completas y hay muchas empresas que están tratando de ofrecer a las empresas privadas, pues muchos de estos servicios llegando a cubrirle todas las necesidades. Y eso significa unos ahorros realmente sustanciales. O sea, cuando uno compra un servidor, el otro día un cliente me decía, quiero comprar un servidor. Yo le decía, bueno, puedes comprar un servidor. ¿Cuánto cuesta el servidor? El que necesitas cuesta $12.500. Pero aparte de eso, tienes que ponerlo en un sitio controlado con aire acondicionado. Tienes que ponerle un respaldo de baterías. Porque si ese servidor deja de funcionar, tus empleados y tus clientes y tus proveedores dejan de acceder a la data. Y aparte de eso, pues tienes que tener seguridad perimetral, es decir, tienes que contratar un firewall para que lo proteja al equipo, la red tiene que estar bien estructurada, y tiene que, o sea, una cantidad de cosas. A veces la gente dice, $12.500 el costo del servidor. No es cierto. No es cierto. El costo del servidor al final del año acaba siendo $50.000 con todos los valores agregados que tienes que meterle. Eso se reduce sustancialmente hoy en día, utilizando la nube como un respaldo. Ese es la primera ventaja es esa, el costo, que eso le interesa mucho a Ricardo. Los costos se reducen sustancialmente utilizando la nube, pero hay que saber hacerlo. Lo primero es identificar qué es lo que tengo y hacia qué es lo que tengo que modificar dentro de la empresa para irme hacia la nube. Ese trabajo tiene que ser muy rápido y seguramente vas a tener que contratar un consultor para que te ayude a identificarlo o a generar los cambios necesarios para poder caminar hacia la nube. Y a todo esto, Juan Carlos, de los ciberataques. Los ciberataques es algo que todo el mundo teme, ¿no? ¿Qué clase de ciberataques? Hoy en día uno que recibe ciberataques en los celulares, ¿no? Y uno tiene miedo a veces de cargar alguna aplicación que pueda poner en riesgo su celular o su puesto de trabajo. ¿Qué nos podrías decir, Juan Carlos, con respecto al tema de ciberataques? Uy, muchísimos, muchísimos. O sea, cuando hablamos de ciberataques, definitivamente nace el miedo que hay al momento de nosotros subir a la nube o tecnologizarnos. Yo recuerdo que hace más o menos un año conversaba con alguien y me decía, yo prefiero hacer la fila, la fila, como se lo diga, en el banco para depositarlo, porque yo no pienso o no me atrevo a pagar en un servicio en línea. Pero en cambio mucho depende, primero, de la idiosincrasia y segundo, de la seguridad que ofrezca la plataforma. Por eso es que muchas veces se dice que la ciberseguridad ya dejó de ser un punto, quizás como que de pronto un agregador de valor, algo que sería interesante mencionar, para convertirse en un eje transversal. Cuando Amazon buscó venir acá a esta sección, a Colombia, Ecuador y Perú, ellos empezaron a buscar mercados dentro de nosotros, para ver si es que nosotros podíamos ser un mercado exquisito, o sea, un mercado ideal para Amazon, y no entró Amazon aquí, entró a Colombia. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia nuestra todavía sigue estando dentro del entorno de es inseguro ir a la nube, yo no quiero dejar mis datos allí, cuando en realidad mucho depende de, primero, cómo yo como compañía le doy la seguridad a la empresa para que pueda depositar su información, y segundo, qué tanto yo invierto en ciberseguridad. Hay que tener un punto muy focal en cuanto a esto. Yo no me puedo atrever a meterme a internet a poner mi empresa en la línea para vender si no invierto en seguridad, porque se va a traducir en nada. Imagínense si de pronto yo invierto en una empresa, en servidores, como decían, de pronto en mi oficina, y en mi oficina pongo un servidor muy, muy bueno, y no tengo la seguridad debida, y mañana este sitio es atacado. Más allá de la información que extraigan o lo que publiquen,
es la imagen que se tiene en cuanto al consumidor y lo que va a suceder después, porque yo no voy a invertir, yo no voy a comprarle esa empresa porque sé que mis datos están totalmente inseguros. Ahí entra el concepto de la nube, porque, por ejemplo, servicios como el cloud, lo que ustedes están mencionando en este momento, son ideales para las empresas que no tienen la necesidad de invertir en infraestructura, en temas cibernéticos, en protección, en dispositivos perimetrales, en todo ese tipo de protecciones como tal. Este concepto de as a service, que lo mencionaba Javier para los que están acá en la charla, es más o menos como el esquema de leasing en Estados Unidos, que es cuando yo quiero comprarme un carro, pero no tengo que comprar un carro. Yo hago este efecto de leasing, pago mensualmente, y cuando ya se acaba o se financia, yo cambio el carro y sigo pagando 300, 400 dólares mensuales. Ese es el mejor concepto del as a service. Sí. Disculpa que te interrumpa, es porque aquí sale un punto muy importante, y es el tema de el ahorro del dinero en cuanto a lo que uno debe de tener, porque uno debe de tener una protección, uno debe de tener un generador, uno debería de tener un respaldo de energía. ¿Cómo ves tú ese ahorro que se puede tener, digamos así, en el caso de que tú rentes un servicio, como lo está diciendo? Muy buen punto. El otro punto también es el tema del cambio de tecnología, porque uno compra un equipo y la tecnología cambia tan rápido que a los 4 años tiene que volver a comprarlo o tiene que comprar otro equipo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar algo de eso? Sí, 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 claro, por supuesto. Dentro del aspecto de las as a service, creo que eso es el mayor, el factor para que diferencie el hecho de invertir en fierros, invertir en hardware y pagar un servicio mensualizado. Tanto así que el mismo Microsoft, por ejemplo, ya está evitando vender licencias de Office de manera perpetua. Lo hace como un esquema de servicio, porque es mucho más manejable para todos. Les puedo decir por referencia, casualmente cuando pasó todo esto de la pandemia, nos sentamos con mis socios y dijimos, aquí tenemos que ver qué es lo que va a pasar, porque definitivamente al volcarse todo a Internet, a la nube, a lo digital, vamos a encontrar muchos desafíos en cuanto a eso. Lo primero que surgió, considerando lo que tú me dices, William, es que muchísimas empresas fueron afectadas por este famoso ransomware. ¿Qué es ransomware? Es este malware, este programa malicioso que se infiltra en tu computadora, cifra tu información, o sea, totalmente la modifica, la protege, y te pide dinero a cambio para devolverte esa información. No puedo contarlo con los dedos de la mano la cantidad de empresas que me llamaron y dijeron, no tenemos cómo recuperar la información porque justamente teníamos conectada la unidad de respaldo y no pudimos respaldarlo porque el único respaldo que teníamos también fue capturado. Perdieron información de meses, de años. De hecho, una empresa en particular, amigo Juan Carlos, yo por no haber invertido en este tipo de temas, me va a tocar pagarle al adversario o al ciberdelincuente, por decirlo así, o de hecho es así. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de la nube? El concepto de la nube, de cierta forma, hace que yo tenga que tratar de manera distinta el riesgo. Aquí me meto un poquito en el tema de riesgo. Cuando yo en ciberseguridad voy a controlar el riesgo, yo tengo un riesgo asociado, va a suceder. De hecho, que yo pierda la disponibilidad del servicio de mi empresa va a suceder. El problema es cómo yo lo voy a atender. Yo no puedo eliminar el riesgo. O lo mitigo o lo transfiero. Si lo mitigo, es porque tengo que invertir en infraestructura para corregir ese error. Eso en este momento no puedo hacer. Entonces lo que hago es transferirlo, que ahí entra Cloud. Porque Cloud me dice, ok, tú no tienes que invertir en ciberseguridad, nosotros lo hacemos por ti. Tú no tienes que invertir en luz, nosotros lo hacemos por ti, electricidad. No tienes que invertir en climatización, nosotros lo hacemos por ti. Y el cambio en función a lo que yo estoy ahorrándome, porque en realidad es un ahorro, es significativo. Eso en términos monetarios. Y en términos de la disponibilidad del servicio, que es un factor determinante, va a pasar lo que nos ha pasado con algunos clientes que lastimosamente han perdido su información y nos ha tocado tratar de recuperarlo, versus un servicio que probablemente no hubieran tenido que pasar ese entorno y no hubieran perdido clientes, porque esto al final se traduce en pérdida de dinero. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Ricardo, pero ¿cómo cambiar el paradigma de los empresarios? Porque los empresarios ya están acostumbrados al trato personal, el uno a uno, y ahora el trato es por medio de una conferencia, una videoconferencia, de un Google Meet o de un Zoom. Entonces, ¿cómo crees que va a cambiar ese paradigma de los empresarios? ¿Cómo crees que pueda darse ese cambio?
A ver, yo contesto esta pregunta que tú me haces y quiero complementar lo que decía Juan Carlos, o más que complementar, quiero observar algunos temas que decía Juan Carlos como Javier. Yo creo que el ser humano y el empresario una de sus características principales es una capacidad de adaptación. Los mercados son cambiantes, la competencia es intensa, agresiva, y tenemos que tener capacidad de adaptación. Indudablemente es una característica del ser humano y del empresario, indudablemente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos cambios, tenemos una nueva normalidad. ¿Qué tan profunda llegue a ser? Nadie lo sabe. Definitivamente nadie lo sabe. Hemos visto también que en las pandemias, esta pandemia que ha pasado en otros países, han abierto, miren Estados Unidos, e inmediatamente la gente ha ido al contacto físico nuevamente, las playas se han llenado, etcétera, etcétera, como que la gente no aprende. Y eso va a seguir pasando. Y los problemas nos van a dar a entender claramente de que tenemos que ir adaptándonos a condiciones diferentes. Hasta que no haya una vacuna, igual tendremos condiciones de nuevos virus, etcétera, etcétera. Y vamos viendo la parte positiva. ¿Y cuál es la parte positiva? Lo estaba diciendo Juan Carlos, yo tomo esos comentarios, lo dice muy claramente Javier, no vamos a necesitar ni tantos equipos de computación, ni tantos servidores, vamos a poder eso tercerizarlo, vamos a poder liberarnos de esos costos, vamos a poder liberarnos de muchas actividades que antes traíamos a los empleados, a los ejecutivos, a las oficinas con ese concepto y el control de la persona, porque yo lo quiero ver, porque quiero tener las reuniones, y ahora los meetings o las reuniones y las conferencias y las actividades se han vuelto más intensas, señores. Y se han vuelto más intensas desde las 7 de la mañana, por decirlo así, hasta la noche, y la gente sigue trabajando, y es justamente esta herramienta, independientemente de que hay que hacerlo, porque no podemos estarnos quejando, sino tratando de sacar adelante las actividades, las empresas, los negocios, etcétera, etcétera. Y ahí yo quiero observar dos cosas. Indudablemente, el éxito de las empresas están en ser innovadoras, pero también tienen que cuidar sus costos, tienen que ser celosas de sus costos. Pero eso no puede significar nunca ser irresponsable en que porque voy a ir al costo más bajo, necesariamente puedo estar haciendo cosas peligrosas. ¿Sí me explico? Y ahí me gusta lo que escuché de Juan Carlos como de Javier, de que el saber que hay una empresa que me va a dar el servicio y yo identificar a esa empresa, pero eso de que a veces me vienen de afuera y me dan servicios, cuando cuando tenga un problema, saber quién me lo está dando y dónde están esos equipos y dónde están esos servidores y dónde puedo yo entender el problema y exigir. Eso para mí es importante. Es claro que tengo que bajar costos, es claro que tengo que adaptarme a las condiciones, pero también es claro que tengo que tener esa seguridad y ese acercamiento personal con mis principales proveedores. Y un proveedor hoy día que va a ser fundamental es el proveedor de los servicios de tecnologías, llámese en esto, por las capacidades que necesito para mis áreas de venta, para mis áreas de finanzas, para mis áreas de logística, para mis áreas de inventarios, todo este proceso que yo necesito con esos servicios, esos software totales que complementan toda la operación o que son parciales, pero que me permiten. Entonces, cuando voy a hacer emprendimientos ahora, yo ya me tengo que olvidar de comprar equipos de computación, definitivamente. Cuando yo tengo que hacer un emprendimiento, puedo conseguir ahora servicios de los software que necesito para desarrollar estos negocios. Por lo tanto, eso me permite ya entrar en condiciones de costos más eficientes y poder salir al mercado. Y lógicamente, el que está en este negocio, el que está en esa actividad, puede identificar claramente, con creatividad, cómo voy a usar esos servicios para estar en la competencia en el mercado. Bien, Ricardo, muy bien. Javier, y el tema es que mucha gente piensa que ponerse en la nube es simplemente hacer una página web. Pero creo que hay muchas otras cosas más que pueden salir a través de la nube, o que se pueden dar, o los servicios que se pueden recibir. ¿Tú nos puedes ahondar un poquito más en este tema?
Claro, hay muchas personas que piensan que la nube me resuelve el problema porque me permite poner una tienda virtual, una página web y ya. Pero no, estamos hablando de muchas otras cosas. Cuando hablamos de mover tu negocio en la nube, estamos hablando de mover todo tu negocio en la nube, es decir, mover tu contabilidad, tu cuenta por cobrar, tu cuenta por pagar, tu rol de pagos, la administración de tus clientes a través de tu CRM, todos los procesos de la empresa a través del ERP y todas aquellas aplicaciones que en un momento determinado pueden ser vitales para tu negocio. Por ejemplo, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Un par de clientes míos cuando comenzó la pandemia, al día siguiente que se cerraron, nos pusimos en cuarentena, uno de ellos lo que hizo fue decirle a sus empleados que vayan a la oficina, recojan su computadora, recojan los documentos que necesiten, se los lleven a su casa, él les iba a pagar a aquellos que no tenían una buena conexión de internet, una conexión de internet, y 2 días después todo el mundo estaba trabajando desde sus casas. Lo curioso es que la empresa no se paró, los únicos que estaban realmente en sitio eran los bodegueros, la gente que recibía y entregaba y despachaba productos, porque hasta los vendedores estaban vendiendo por internet, a través de redes sociales, a través de todo, y siguieron vendiendo. Termina un poco la cuarentena y se alivian las cosas, y la gente sigue en su casa. La gente no ha regresado y están muy cómodos en su casa. Lo interesante es que desarrollamos un par de módulos de control para que la gente... para poder saber que la gente está ahí conectada, que permiten una pantallita, mirar al empleado que está ahí, reportarse, qué sé yo. Pero ojo, eso es una parte importante, es decir, la operatividad diaria que antes implicaba la oficina, el aire acondicionado, la sala de sesiones, etcétera, todo eso dejó de existir, o sea, pasó a las casas de los empleados. Pero a más de eso, viene el tema de ahora, ¿cómo hago para llegar a mis clientes? Pues por supuesto que necesitas una página web, pero la página web tiene que estar conectada con tu inventario en línea para que puedas vender lo que realmente tienes. Y además tiene que estar conectada con tu sistema de cartera para que le puedas vender a cada cliente al precio al que tienes convenido ya con cada cliente. Y que el cliente entre a su teléfono y haga su solicitud de lo que está queriendo comprar, pero con sus condiciones, las mismas condiciones que tenían antes. Es decir, no es solamente entrar a una paginita web y hacer un clic. ¿Por qué no? Porque el cliente paga con cheque, paga con transferencia, así que no me interesa solamente el botón de pago, que también es importante, y hay muchas empresas que ahora dan el servicio de botones de pago. Pero implica todo ese tipo de cosas, implica el correo electrónico, implica el almacenamiento de datos de la empresa, donde están los archivos de los contratos, donde están las minutas de seguimiento de entrega en empresas de contratación, los planos de las obras, todo eso en la nube. ¿Para qué? Para que ese individuo que hoy día está en su casa, que ya no pudo regresar a la oficina, pueda seguir trabajando desde cualquier parte, siendo 100% eficiente. Hay un cuadrito que les estoy poniendo acá y quería un poco meterles algo de tecnología ahí, es un poco. ¿Qué es Cloud Computing? Cloud Computing es todo esto, es la relación que hay de todos los elementos que tienen que ver con servidores, que es la infraestructura, que ese es el primer nivel, o sea, los servidores, los cableados físicos, la energía eléctrica. Luego viene el almacenamiento, es decir, almacenar datos, la base de datos, otras cosas que son importantes como el correo electrónico masivo que tiene en la empresa, qué sé yo, las fotos de la compañía, las fotos de los eventos, todo eso también puesto en la nube. Luego viene la plataforma, es decir, mover a tus desarrolladores, que hay algunas empresas que tienen 3, 4, 5, hay otras que tienen hasta 20 desarrolladores, en vez de tenerlos en la oficina, ya los tengo en algún otro lado y ellos me proveen a mí el servicio remoto sin necesidad de que estén sentados en mi casa. De hecho, en mi caso particular, nunca trabajo en la oficina de un cliente y el 100% lo hacemos remotamente. Y finalmente la idea es que puedas también contratar las aplicaciones. Ya no solamente el desarrollo, sino que por último contrates con una empresa que te ofrezca un ERP en línea, que te ofrezca la página web, que te ofrezca Business Intelligence, es decir, el análisis de tus datos. Todos estos servicios se están abriendo y están disponibles ya en el mercado. Algo que decía Ricardo que no quiero dejarlo pasar. ¿A quién contrato? El problema es ¿a quién contrato?
Pues yo voy y veo la página, en mi Instagram me aparecen todos los días unas ofertas impresionantes. $2 mensuales y tiene su página web. Le voy a contar una anécdota que me pasó hace mucho tiempo, y yo la verdad es que por eso soy muy conservador. Yo tenía muchos clientes con páginas web desarrolladas y los tenía en un servicio. Por último doy el nombre, se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba este? Bueno, era un servicio que era americano, pero que tenía servidores en México, tenía en Estados Unidos, y era una empresa muy grande y todo era muy fantástico, y durante el primer año nunca tuvimos un problema. De repente, y ojo, como no teníamos ningún problema, entonces le seguí metiendo más carga a ese cliente, a ese proveedor, y llegué a meter como 10 clientes importantes ahí, cuando de repente un día ¡pum!, desapareció. Todas las páginas web caídas, nadie encontraba ningún servidor, no pasaba absolutamente nada. Uno les llamaba por teléfono, no contestaban el teléfono, los correos electrónicos se contestaban con un autocontestador, no había forma de comunicarse con nadie, y comenzaron a llegar unos correos diciendo, tenemos un problema, estamos tratando de solucionarlo. Y mientras tanto, yo tenía 10 clientes queriéndome crucificar, y eran clientes importantes. No voy a mencionar el nombre de uno de ellos, pero uno de ellos era una empresa importante naviera que le daba servicio de ubicación de mercancía a sus clientes a través de una página web, ya hace algunos años atrás. Y era muy importante para ellos. O sea, el golpe era duro, pero resulta que yo no tenía cómo conseguir el último respaldo disponible, porque ese respaldo estaba en esa misma empresa. Yo tenía contratado un servicio de respaldo en otro servidor, pero sobre la misma empresa, y la empresa no funcionaba. Desde ese día yo dije, bueno, me parece muy bien el tema de la web, el tema de la nube, hay que creer en eso, pero voy a ser un poco más cauto. Aquellos productos, y es un consejo que le doy a todos los que me están escuchando, aquella parte del negocio que es crítica para el negocio, que es su core business. La página web, esa de información donde digo quién soy, qué es lo que hago, si se cae o se la hackean, no importa, ni siquiera se estresen por esa vaina. Eso se vuelve a levantar al día siguiente en otro servidor. Pero el negocio de ventas, el ERP, ese ERP y esa información de ventas, la información de mis pedidos, de mi inventario, no la pongo en una empresa que esté más allá de donde yo puedo ir físicamente a tocar la puerta y además a conocer al dueño de la empresa para que me responda por la información que estoy adentro. Hay que tener mucho cuidado. Yo me he encontrado en estos días con ofertas impresionantes de empresas raras, nuevas, que te ofrecen VPS, servidores en la nube, por $10 mensuales. Y yo digo, qué bestia, $10 mensuales. La pregunta del millón es, comienzas a averiguar y no sabes dónde están, no saben quién es el dueño, no sabes dónde están ubicados. He hecho un par de pruebas y resulta que los servidores están en Ucrania, en otro los encontré en Noruega, por otros lados. El problema que me pongo a pensar es, ¿qué pasa si mañana ese individuo hace un buen negocio de Ponzi y adquiere mucha plata anticipada por venta de mensualidades de esto, y el tipo cierra su negocio y se va a su casa? ¿Qué pasa con todos mis clientes o mi negocio? El core business, y ojo, para todos los que me están escuchando, el core business de su empresa, nunca lo pongan en una empresa donde ustedes no puedan llegar a conocer al dueño de la empresa. Punto. No que Azure de Microsoft, sí, me parece súper bien para las presentaciones, para la documentación de Microsoft, para el Word, para el Excel, me parece genial. No que Amazon Windows Server, listo, pon ahí la página web, no te hagas problemas, pon ahí el administrador de archivos de tus imágenes y tus fotos de la empresa, pero el ERP de tu empresa, el CRM donde tienes la información de tus clientes, ponla en un servidor que esté cerca tuyo. Y cada vez hay más servidores cerca tuyo. Aquí, de hecho, en Guayaquil, ya hay muchas empresas ofreciendo servicios. Una de ellas es Cloud, es una de las más nuevas. Están nuevecitos, tienen servidores disponibles con excelente capacidad y todo. Pero hay más. Y más o menos el consejo es, traten de acercarse a empresas locales. Y cuando ya tengan ustedes una, y esto lo va a poder, complementar mi querido Juan Carlos, cuando ya tengan algo de expertise en el manejo de la nube y que tengan algo de confianza y que puedan contratar 2 o 3 servicios
de aseguramiento de respaldos en la nube y que conozcan las limitaciones de cada uno, entonces pueden ir buscando soluciones más económicas, más lejanas. Porque ojo que aquí hay una premisa que funciona en la nube. Mientras más lejos esté el servicio, es más barato. Porque el tipo tiene que correr menos. Así de simple. Mientras más lejos esté el servicio, es más barato, porque él tiene que correr menos para esconderse de ti. Muy bien, Javier, muy bien, Javier. Muchas gracias, ha sido muy claro. Yo quisiera, pues, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no quería dejar de tocar un tema adicional, que es el tema de la presencia digital de mi marca, porque una de las cosas que se pueden hacer y que se deben de hacer es utilizar las herramientas que existen hoy en día en los medios sociales que se han hecho para poder hacer un marketing digital, que le llaman ahora. Juan Carlos, ¿tú nos puedes hablar un poquito de esto, de la presencia digital de la marca? Porque hay mucha gente que piensa que solamente una página web y con eso ya tengo presencia, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, creo que las redes sociales han cumplido un papel fundamental en el entorno que estamos hablando actualmente. Se dice que incluso las redes sociales responden a presidentes. Hace poquito, no sé si vieron que Twitter, por alguna extraña razón que muchos lo atribuyen a un ataque de día cero, o sea, que algo no conocido directamente a los servidores de Twitter, las cuentas de personas como Elon Musk, como, no me acuerdo quién estaba, la misma Apple, estaba Jeff Bezos, estaban prácticamente mencionando temas que no eran concernientes a ellos. Estaban pidiendo que depositen una cantidad de dinero en bitcoins, en esta moneda criptográfica, y me estaban contando hace un ratito que llevan por los $100,000, porque o sea, el tema es brutal, porque las redes sociales definitivamente han cumplido un papel totalmente fundamental. Hubo una afectación hace más o menos unos 8 años más o menos, que fue el famoso tema de Cambridge Analytics, que quiere decir qué es lo que nosotros depositamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ellos no nos cobran por un servicio, pero no nos cobran efectivo. Sin embargo, lo que vale es la data o nuestros perfiles, nuestros gustos, lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, bueno, me podría pasar una vida entera conversando cuáles son los peligros en cuanto a esto, pero hablando ya de un ámbito un poco más empresarial, la página web es muy importante, da muchísima presencia digital. Cuando me toca conversar con proveedores de afuera, ellos lo primero que hacen es revisar la página de la empresa. Por eso es que con mis socios dijimos, tenemos que hacer una página prolija y una página que diga lo que nosotros hacemos, porque pese a que no, en este momento no corresponde o no es un punto de captación del cliente, igual da presencia digital. Pero ahora intervienen otros actores o intervienen otros segmentos. Dicho esto, en las redes sociales, el que tenga mayor presencia digital es el que tiene más interacción con sus usuarios. Este esquema de gamificación, que quiere decir que yo todo lo que empiezo a interactuar con mi gente, con mi equipo, con mi grupo, con mis clientes, lo hago de una manera mucho más gamificada. Lo que estamos haciendo es otro ejemplo, hacer un live, conversar, interactuar, que los clientes nos conozcan, es una muy buena interacción para que podamos fidelizar esto con el cliente. Hay muchas, y esto ya me voy un poquito más del lado empresarial, hay muchas métricas que cambian de lo que nosotros teníamos anteriormente. A la interna con los panelistas conversábamos y les decía que hace poco me comentaron de que había un perfil para aplicar a un trabajo de chofer para conducir robots de entrega de pedidos. Cuando en la vida íbamos a tener un tipo de perfil así. Les apuesto, y esto sin temor a equivocarme, en unos 10 años ya el trabajo de taxismo, el trabajo de choferes se va a acabar, porque vamos a tener autos autónomos, que es lo que ya está pasando en Estados Unidos, mucho más perfeccionados. Entonces, toda esta tecnología cambia y nosotros tenemos que cambiar. Los negocios ahora ya no hacen este famoso encuesta, vamos a encuestar en las casas a ver si quieren mis productos. Ahora también en redes sociales existe el famoso pautaje. Yo pongo un valor en específico para definir el segmento a donde quiero que llegue mi producto, el segmento donde yo quiero que llegue mi servicio, de pronto de qué edad a qué edad es lo ideal. Por ejemplo, nosotros que vendemos servicios de ciberseguridad, yo no se lo voy a vender a una persona de 20 a 25 años, por ejemplo, porque son personas que es muy poco probable sean gerentes o presidentes de una compañía o tengan el poder adquisitivo para implementar equipos robustos.
Hay dos métricas ahí muy interesantes, que eso todo emprendedor, todo empresario debe conocer. El primero, que es el costo de adquisición del cliente. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo tengo que invertir para adquirir a mi cliente en medios digitales. Si yo tengo un flujo de, no sé, $100, y esos $100 los invierto en marketing, y yo recibo a 10 usuarios, entonces estamos hablando que el costo de adquisición del cliente es de $10 por usuario. Y viene la segunda métrica, que es el lifetime value, que quiere decir cuántas veces ese cliente regresa a comprarme a mí. Si yo tengo una página web de venta de productos de limpieza, se me ocurre, y yo invierto $100 mensuales y sigo teniendo los 10 mismos clientes durante todo el año, quiere decir que algo está fallando en mi métrica, algo está fallando en mi entorno. Entonces, la presencia digital no tan solo es poner una página web. La página web es un muy buen referente, capta, da seriedad, pero la interacción con redes sociales, el generar contenido, como estamos haciendo en este momento, alguien que venda productos de entretenimiento, productos, por ejemplo, deportivos, que tenga un blog o que tenga un microblog o que genere lives de temas deportivos o qué es lo que yo opino acerca del deporte en específico, es importantísimo. Les comentaba también por interno que, aparte de esto, yo tengo con dos amigos más un equipo de triatlón. Ustedes saben que el Ironman es una franquicia de triatlón y es interesante cómo Ironman, claro, cuando pasó esto de la pandemia ya no hubo ningún evento, cerraron todos los eventos, no podían hacer eventos por la pandemia. Y ellos empezaron a hacer eventos virtuales, no cobrados, sino para afianzar la marca, y es lo que están haciendo hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Ellos saben que durante estos meses van a estar a pérdida, pero afianzan la fidelidad del cliente para que cuando vuelvan ya tengan un punto de referencia para seguir avanzando, para no perder la continuidad del servicio. Gracias, Juan Carlos, gracias. Parece que el tiempo se nos está yendo. Yo quería simplemente agradecer un poquito por la presencia de todos y tratar de responder ahora las preguntas que se den y explicarles un poquito qué es Cloud, qué estamos haciendo. Nosotros tenemos un centro de datos, ahorita estamos aquí en el centro de datos. Y tenemos todo el respaldo de energía por medio de UPS, por medio de generador, tenemos dos proveedores de internet y tenemos un firewall con alta disponibilidad y estamos ofreciendo este servicio de alquilar los servidores en la nube, el servicio de web hosting y otros servicios más. Otra de las cosas que estamos empeñados a hacer nosotros es cursos de formación, porque vemos que existe una falencia en esto de formación en, el centro, en cuestiones o en temas de centro de datos, ¿no? Y con todo esto, vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho. La primera pregunta, que es para ti, Juan Carlos, dice, ¿cree que parte de la tecnología es lo más sencillo porque se encuentra en toda la red? La parte más difícil es conseguir LEDs que compren, que recomienden ¿qué recomiendan para esto afuera del SEO, la publicidad en medios sociales o cómo optimizar los anteriores para vender? Bueno, sí, definitivamente. Una vez conversábamos y decíamos, es muy bonito invertir porque en realidad es la necesidad de invertir para tener infraestructura robusta o para tener soluciones acordes al cliente, pero acá lo importante son los clientes, lo importante es que generemos más leads, y por ese lado sí. El SEO representa una muy buena opción para poder indexar nuestras páginas web, para que sean los primeros en la búsqueda, pero creo yo que nada es esquivo en cuanto a cómo ahora se están buscando medios o se está buscando adquirir productos. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar comida, yo creo que el 98% de las personas que están acá no van a la página web del restaurante, van al perfil en Instagram, van al perfil en Facebook, o en su defecto acuden a servicios como servicios, no sé si puedo mencionar los nombres, pero pues, en todo caso estos servicios en donde está acoplado, está agrupado todo el entorno de los restaurantes y voy para allá. Ahí es cuando digo que sí, el SEO es muy importante porque busco yo también indexar y posicionar bien mi página, pero a ratos digo, ok, ¿de qué sirve que tenga muy bien posicionada mi página si dudo muchísimo que el cliente que quiera comprarme hamburguesas, porque vendo hamburguesas,
no vaya a mi página, sino que vaya a mi perfil de Instagram. El papel de las redes sociales es importantísimo porque ahí estoy prácticamente concentrando oferta y demanda. Concentro la persona que quiere adquirir versus la persona que quiere vender. Y en ese sentido, ahí funciona muchísimo el factor de pautaje. Por eso es que es importante que dentro del entorno de emprendedores, los que quieren incursionar en este sentido, más allá de invertir en una página web muy bonita, tengan también un tema de marketing a nivel de adquisición de cliente, el acquisition del cliente, y definitivamente cuánto tiempo yo tengo ese cliente fidelizado. Campañas de gamificación, campañas de entorno, de interacción, por ejemplo, hacer lives en cuanto a qué tipo de productos ellos creen que podemos mejorar. Si yo vendo productos de mantenimiento o equipos de computadoras, por ejemplo, yo utilizo qué sé yo, el live de Instagram para poder llamar a los clientes y mostrarles acerca de un nuevo beneficio. En nuestro caso, por ejemplo, como empresa, nosotros en Royal, nos funciona muchísimo el emitir boletines informativos. Cuando sucede alguna eventualidad, nosotros a todos nuestros clientes, a los que podrían ser nuestros clientes, les enviamos boletines informativos de qué es lo que podría suceder con su infraestructura si es que pasa esa ciberamenaza o se materializa. Entonces ellos dicen, ok, ellos me generan confianza porque ellos me informan. Esa fidelización que hace 20 años se mantenía cuando yo acudía a una persona y le decía, este producto es muy bueno, ahora se mantiene también, pero en un entorno digital. ¿Cómo? No tan solo con la página web. Hay redes sociales, hay un entorno de interacción, gamificación, pautaje, hay una serie de factores que son muy interesantes considerar acá. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuánto me cuesta tener un plan de conexión de datos para mis aplicaciones? Necesito una contingencia o un balanceador de carga. Para esa pregunta se la respondo yo como gerente de cloud, que es uno de los servicios que estamos dando. Y en realidad una de las ventajas que ustedes van a tener utilizando los servicios nuestros es de que no van a necesitar comprar un generador, no van a necesitar comprar un UPS, no van a necesitar comprar un balanceador de carga, porque en realidad nosotros tenemos dos proveedores de Internet, nosotros tenemos dos servicios de energía asegurados, todo el equipo que están viendo aquí atrás es un equipo que tiene fuentes redundantes, todo está hecho para que no falle, para que no tengan problemas de ciberataques, para que no tengan problemas de conexión de red. Otra pregunta es, para Ricardo, ¿el mercado ahorita, tú crees que está dispuesto a hacer este cambio tecnológico, de mentalidad? ¿Tú crees que el tema de los precios, de comprar un servidor de $50,000, a dar un alquiler de servicio, que en el caso nuestro puede costar entre $80 a $200 mensuales, en vez de comprar un equipo de $20,000 o $30,000, ¿tú crees que eso va a tener cabida en la mentalidad de los empresarios de hoy en día? Bueno, yo hago dos comentarios ahí. Tú mismo haces la pregunta y haces la respuesta, pero la quiero complementar. Indudablemente haces el balance y decir, voy a estar invirtiendo, voy a invertir recursos, activos, que no es solamente el activo, a veces la gente se confunde, es un activo con una magnitud, con una cantidad de recursos que hay que poner y todo lo que conlleva ese activo. ¿Sí me explico? La seguridad, explicaban hace unos minutos atrás, Javier, especialmente, hay una serie de recursos económicos que hay que poner alrededor de él. Cuando en este momento las condiciones ya del mercado tecnológico, tengo a Cloud como una de las empresas tomando este webinar de referencia, que me puede dar todos estos servicios por una cantidad de dólares infinitamente menor. Ahora, vuelvo y regreso a decir, las condiciones me obligan a que yo tenga que tener capacidad de adaptar. Hay empresarios o hay personas que todavía quieren tenerlo probablemente, y especialmente los antiguos me refiero, tener el equipo al lado suyo, verlo que está ahí y sentir que es de él. Pero eso no es lo importante. Lo importante verdaderamente es tener la seguridad, como explicaba Javier, de que ese core business, esa información, esa sí, yo sé quién la tiene, quién la va a manejar, con qué capacidades va a estar, qué seguridades va a tener, como le explicaba Juan Carlos,
para saber que todos esos costos yo ya puedo liberar y tengo que competir, porque la economía en el Ecuador y en el mundo se vuelve una economía ahora mucho más competitiva, porque hay que salir para adelante. Las crisis económicas, más allá de lo que digan los analistas, pueden generar expectativas de que en un año salen. Las economías desarrolladas se hablan de que en 6 meses más ya comienzan sus procesos de recuperación, el 2021 va a ser. Pero en nuestro país, y donde hacemos negocios, y también con el exterior, las economías van a competir en los mercados internacionales también. Ecuador es un país que exporta, y Ecuador es un país que tiene que generar comercio y actividades industriales, y tienen que generar a condiciones económicas distintas. Por lo tanto, evaluar nuestros costos es importante. Y ahí quiero complementar con 2 cosas más, indudablemente. Mira cómo debemos de adaptarnos. Yo comentaba a ustedes hace unos días atrás, preparando este webinar, de que en el tema inmobiliario, hoy día aquí en esta ciudad grande, y lo hacen en muchas ciudades del mundo, las visitas a los negocios de bienes raíces, estas visitas ya no se hacen físicamente, se documentan mediante videos. Si me explico, está el corredor del otro lado, está con el dueño probablemente, tú estás haciendo ese recorrido virtual, y lógicamente al final probablemente de esas visitas, cuando te decías por algo, llegarás a la visita física. La compra de ese bien raíz ya se lo hace virtual en todas sus transacciones, no solamente la parte económica, financiera, sino la parte notarial, la parte de la inscripción de las escrituras. ¿Sí me explico? Todo este proceso, desde la casa de uno, lo puede hacer. Lógicamente hay países que adaptan sus leyes más rápidamente, pero el Ecuador tiene que ir para ello. Lo importante de esto es identificar que tenemos que usar mucho más intensamente la herramienta a los menores costos posibles y con las seguridades de que me permiten como empresa o como negocio que estoy emprendiendo esto, el control y la información. Yo tengo ejemplo, hay un negocio que para muchos va a ser importante ver cómo va a evolucionar el retail. Ejemplo también, los almacenes, no solamente de ropa, sino los almacenes de cosméticos, aquellos que venden. Ustedes saben, la pandemia, el menor contacto, todo esto es un reto ¿para quién? Para el empresario. Pero indudablemente están estas herramientas donde tengo que llegar, tengo que hacer mucho, habrá que ver el que está en el negocio, cómo, sabiendo cómo es su cliente, tiene que llegar a él. Y tal vez tendrá que llegar con tecnología, y tal vez tendrá que llegar con visitas virtuales, y mostrar, y la tecnología nos dará dentro de poco otras herramientas casi del touch, del contacto, déjenme ponerlo de esa forma, que va a permitir avanzar a estadios más interesantes para tener herramientas de mercadear los productos. Y para finalizar, ¿no? Es indudable mantener ese cliente, es indudable de que debemos de ser competitivos, y al final nuestros costos debidamente racionalizados con herramientas que den seguridad, competitividad, eficiencia, puedo emprender negocios o puedo sostener negocios. Nuestros clientes, que es la base de todo esto, nuestros clientes tienen que estar atendidos por nosotros y sentir nuestra presencia. Hoy día, y creo que para futuro, va a ser una presencia más virtual que física, monitoreándola permanentemente y tratando de llegar con nuestros productos a través de esa logística. Amazon es la prueba más, se nos adelantó años, lo vemos mucho más claro ahora, cómo la venta y el producto como tal llega a las casas y a todas partes del mundo, ¿no? El Ecuador no lo tiene tan claro eso, pero el que vaya a tener iniciativas de hacer un Amazon, discúlpeme que lo ponga de esa forma, criollo, pequeño, un barrio, lo que sea, va a tener una oportunidad. Ahí hay unos océanos azules, como se dice, ahí hay oportunidades, pero siempre apoyados en herramientas tecnológicas, siempre apoyados por tecnologías como las que Cloud nos está ofreciendo, por servicios tecnológicos como los de Cloud. Bien, muchas gracias, Ricardo. Sin duda, la pandemia ha hecho que mucha gente cambie en su forma de trabajar, y de los centros comerciales en Estados Unidos, dicen que muchos están cerrando por Amazon. Quisiera responder la última pregunta que me acaban de hacer. Ha habido otras que no las hemos podido
considerar por la cantidad grande de preguntas que tenemos, pero preguntan qué tier tiene implementado el data center. Para los que no sepan lo que es el tier, es como el nivel de seguridad que puede tener un data center, y se mide por tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4, ¿no? Porque aquí en Ecuador existen pocos tier 4, pero nosotros nos hemos cuidado de implementar este data center con características del tier 3. Y es más, nosotros vamos a iniciar un proceso de certificación, no ahora, pero pronto, para certificar nuestro data center como tier 3. ¿Qué significa tier 3? Es que tenemos doble fuente de energía, es decir, un generador y un UPS. Es decir, se va la energía eléctrica dentro del generador, entra el UPS, se va el UPS dentro del generador. Aparte de eso, como les decía, todos los equipos que ven atrás tienen fuentes redundantes. Tenemos también un firewall con alta disponibilidad, es decir, 2 equipos funcionando. Teníamos un sistema de climatización doble, por si se daña uno, entra el otro. Tenemos un control de acceso, tenemos un sistema contra incendios, o sea, está equipado totalmente con las características de un Tier 3. Yo creo que eso sería todo por ahora. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos los que nos han aguantado hasta ahora y que han estado aquí en esta charla, en este webinar. Quiero agradecerles muchísimo a Ricardo por su presencia, a Juan Carlos y a Javier por habernos ilustrado también sobre lo que es la nube, ¿no? No sé si ustedes quieran decir unas palabras finales, Ricardo, Juan Carlos y Javier. En mi caso, agradecer muchísimo la oportunidad que me has dado, William, de participar y de aportar un poco mis opiniones e ideas. Tener realmente el gusto de participar con personas como Javier, con su experiencia, su vasta experiencia, y qué decir de Juan Carlos. Para mí ha sido un gusto, y de un tema que en mis largos años de trabajo que tuve, el tema de sistemas, el área de tecnología, siempre ha sido un pequeño dolor de cabeza. No soy una persona que conoce mayormente la tecnología, pero tengo claramente a lo largo de mis 35 años de haber trabajado en distintas actividades y en distintas responsabilidades, es un elemento fundamental, y más ahora en esta nueva normalidad. Muchas gracias a todos por haber escuchado mis opiniones, y gracias nuevamente, William. Bueno, gracias a todos. No sé. William, regálame un minuto nomás, que quería hacer un comentario. Quería hacer un comentario porque veo en algunas de las preguntas que me llegaron por acá que hay personas del sistema que están un poco preocupadas, y una pregunta que me hacen, no quiero irme sin dejar de contestar esto. ¿Cómo cambiar la mentalidad de los dueños de las empresas en este momento, donde la mayoría de los proyectos en el área de sistemas se han quedado en stand-by, y hasta que empresas se recuperen económicamente? Vean, chicos, se los digo, creo que Juan Carlos, estamos en la misma línea, William y Ricardo. Todos aquí nosotros hemos pasado por una situación terrible. Nadie en el mundo se lo esperaba. Pero hoy más que nunca podemos comprobar que las crisis se pueden convertir en buenas oportunidades. El cloud computing es una oportunidad para toda la gente de sistemas. Para todos. Todos tienen la oportunidad de actualizarse y comenzar a dar servicios casi que desde su casa. El servicio de soporte, el servicio de crear software, el servicio de, incluso, y lo más interesante, es que lo puedes hacer masivo. Aquel programa que antes lo tenías en 2 o 3 empresas, ahora lo puedes tener en 100. Seguramente vas a cobrar menos, pero vas a ayudar a más gente y vas a dar más servicios. Entonces, un poco a aquellos, la mentalidad de los dueños de las empresas tiene que cambiar, porque si no quiebran. O sea, aquí el tema no es si van a cambiar o no, sino cuándo lo van a hacer. Mientras más se demoren, menos tiempo en el mercado van a tener. Simple.
cambia en este momento, el que no se camina hacia la eficiencia tecnológica, sino caminas hacia la nube, porque eso significa ahorros de dinero, va a perder la competitividad en manos de la competencia. Es simple, porque alguien lo va a hacer. Y al hacerlo, no solamente que va a resolver el problema, sino que va a ahorrar plata, y al ahorrar plata va a vender con mayor margen de utilidad, y por lo tanto se va a quedar con un pastel más grande, un pedazo de pastel más grande. Entonces, a la gente de sistemas, sobre todo a ellos, la respuesta es una oportunidad. Hay una cantidad de oportunidades porque hay miles de empresas que no pudieron abrir porque no tenían tecnología, no tenían la posibilidad de arrancar. Muchas empresas se quedaron con las puertas cerradas porque no tenían cómo vender, cómo cobrar, cómo comprar, cómo llevar su contabilidad. Pues ahí hay un pocotón de oportunidades para la gente de sistemas. Hay miles de empresas en el Ecuador que se necesitan automatizar en este momento, que necesitan recursos y que no tienen la plata para comprar un servidor y tampoco tienen la plata para comprar un ERP y no tienen la plata para comprar un CRM, entonces necesitan gente que les haga esos trabajos. En lo de las páginas web, hay miles de personas hoy día haciendo páginas web, que es un buen avance porque todo el mundo va a necesitar tener presencia ahí. Así que oportunidades hay. Veamos esta crisis que nos ha costado tanto dolor, que nos ha costado tan duro, como una oportunidad para todos. Sí las hay, créanme que sí las hay. Uno se puede deprimir a veces, siente que el mundo se va a caer, pero todos los días el sol vuelve a salir. Y todos los días, en la más penumbra de nuestras tristezas, vemos la noche y la oscuridad. Pero crean un poco más adelante, porque el mundo siempre ha sido así. La civilización funciona de esa manera. Las crisis nos ayudan a crecer. Y les voy a contar algo, que es una cosa que comentábamos aquí en algún momento. El Ecuador ha ganado por lo menos 10 años de empuje con esta crisis, desde el punto de vista tecnológico, porque muchas cosas que se iban a hacer, ahora tienen que hacerse de inmediato, porque si no, no salimos adelante. Y esto tiene que hacerse de inmediato. Las empresas tendrán que tener sus servidores en la nube, tendrán que contratar ERPs, más empresas de las que antes tenían ERPs. Si antes habían empresas teniendo unos ERPs, otros sistemas contables, un CRM, ahora todo lo necesitan porque cada cliente es importante. Si no tengo un CRM, pierdo la oportunidad con el cliente. Si el cliente yo voy y le vendo agua y el cliente no quiere agua, tengo que llevarme la información de que él está tomando café y a la próxima oportunidad comienzo a vender café. Así que, señores, es el momento de la oportunidad. Gracias, William, por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Los felicito, les deseo los mejores éxitos a Cloud Computing, a Cloud, aquí en Ecuador. Ricardo, muy agradecido y honrado por haber participado en el mismo panel contigo, igual contigo, Juan Carlos. Muchos éxitos en tu empresa. El tema de la seguridad es un tema que definitivamente necesita ser reforzado y las empresas necesitan entender que así como, exactamente lo que tú decías, así como tienen el guardia en la puerta, ahora necesitamos empresas como la tuya que se preocupen de garantizarnos la seguridad para impedir que los extorsionadores y los delincuentes ataquen nuestros recursos vitales, que ahora la data es uno de ellos y es uno de los más importantes. Gracias a todos. Yo quisiera también mencionar un par de cositas antes de terminar. Es importantísimo lo que menciona cada uno respecto al mantener la operatividad de la empresa, la operación de la empresa. Quiero mencionar dos casos muy interesantes que surgieron post pandemia. El primero fue el de Airbnb, que es un negocio que estaba en la nube y es un negocio que no supo ver o no supo renovarse, o no supo innovar, y en este momento está en bancarrota, está prácticamente en bancarrota. Y es terrible porque era una empresa multimillonaria hace escasos 4 meses. Voy a poner el caso de una empresa que no estaba en la nube en cierto sentido, que es Disney. Cerraron sus parques, empezaron a tener pérdidas millonarias, pero en noviembre ellos lanzaron un servicio de películas por streaming que se llama Disney Plus. Este Disney Plus tuvo un repunte impresionante, llegando creo que a 50 millones de usuarios activos, algo que a Netflix le tomó 5 años. A ellos les tomó simplemente 3 meses. ¿Por qué? Porque Disney no se quedó solo en los parques, innovó, mejoró, aplicó ese concepto de reingeniería y estar innovando constantemente.
He visto muchísimas personas que están sentados elaborando un plan, un business plan para verificar cuál es la factibilidad, y mientras están elaborando la factibilidad, otro ya está adquiriendo clientes. Entonces, muchas veces lo más importante es ejecutar, no tan solo pensar. Una idea no sirve de nada. Y ahí es cuando entramos en el concepto de, y tengo que invertir muchísimo, y tengo que invertir en equipos, y tengo que invertir en infraestructura. No, tenemos una solución muy interesante acá, Cloud nos brinda esa oportunidad, de súper bueno. Y los dejo simplemente con un último punto. Para mí ha sido un honor, un gustazo poder compartir con todos ustedes. Cuando me toca dar este tipo de charlas, este tipo de webinars, siempre menciono que lo enriquecedor no es hablar, sino escuchar, porque uno impresionantemente aprende bastante. La empresa cibersegura es la empresa confiable. Yo, si tengo que transaccionar con una empresa cuya data o cuyos clientes están por el ciberespacio, yo no pienso transaccionar ahí. Entonces la ciberseguridad dejó de ser algo, quizás un lujo, como lujo, para convertirse en un eje transversal. No se imaginan la cantidad de llamadas, la cantidad de cuestiones que hemos tenido post pandemia. Es impresionante el repunte en cuestión de ciberseguridad en buena hora, pero eso nos da a nosotros un aliciente y ya sentimos ese efecto de qué bien, porque ya estamos tomando en consideración que el estar en la nube, tener presencia en el ciberespacio, es a ratos mucho más recomendable, mucho más viable que estar en nuestras casas. Recordemos, ya sabemos lo que dice el dicho cuando cuando no leemos historia, no aprendemos en historia. Octubre del año pasado hubo manifestaciones en Quito y aquí en Guayaquil, producto del tema gubernamental, y tuvimos que confinarnos cierta parte de una semana. Ahora nos tocó nuevamente confinarnos. 2 veces en menos de 12 meses hemos tenido que confinarnos, uno más prudencial que la otra. ¿Estamos realmente conscientes que ahora ya no tan solo la presencia física es la que basta, sino la presencia digital o la presencia en el ciberespacio para mantener la continuidad del negocio y poder captar recursos? Esa es una pregunta que creo que queda respondida pese a que quede en el aire. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias Juan Carlos, gracias Javier, gracias Ricardo, gracias a todos. Ha sido un honor para mí estar con ustedes. Y gracias a ustedes, a todos los que han asistido a este webinar. Espero que no sea el último, vamos a tener otros. Y muchas gracias. Hasta luego.